Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos nuevamente al Data Tour número 3. En este caso vamos a estar enfocándonos en audiencias digitales, mejores leads y mejores ventas junto a Equifax. Si les parece, vamos a hacer una breve intro de los puntos que vamos a estar viendo hoy. Básicamente vamos a estar haciendo una breve introducción de 5 minutos para darles la bienvenida y mostrarles la agenda que vamos a estar tocando. En segundo punto vamos a estar haciendo una breve introducción que llamamos el foco está en la data, ¿no? Que lo voy a estar dando yo puntualmente, que básicamente la idea es mostrarles, debido al tiempo que tenemos, al escaso tiempo, es más que nada mostrarles cómo construimos nuestro ecosistema de datos y cómo se van generando los datos. Y por último, vamos a estar charlando con Equifax Chile y Perú, con el equipo de Javier y Carlos, que nos van a estar presentando un poco más en detalle cómo efectivamente hoy Equifax trabaja sus datos, nuestra relación, tanto Equifax como Retargetly en ambos mercados, y algunos casos de éxito que estuvimos teniendo durante estos años en lo que es activación de datos determinísticos. Y por último vamos a tener un Q&A de cierre para ver dudas, consultas que tengan y preguntas concretas respecto a las audiencias o específicamente alguna consulta de Equifax. Ahora, como les decía, para hacer una breve intro, el que les habla, Patricio Roviano, Country Revenue Manager de Chile y de Perú. Va a estar con nosotros también Javier Gómez, Product Innovation Lead de la TAM en Equifax, y Carlos Piñeiro, Commercial Digital Head de Perú, Chile y Ecuador, que también va a estar charlando con nosotros en este webinar. Ahora, para hacer una breve intro, a mí me gustaría hablar más que nada sobre la compañía, sobre Retargetly, ¿correcto? O sea, ustedes, la gran mayoría ya nos deben de conocer y ya saben qué es lo que hacemos, pero para las personas nuevas está bueno hacer un catch-up. Y en este caso, básicamente, Retargetly somos una empresa de tecnología enfocada en lo que es la data, la recolección de datos, ¿correcto? Para que ustedes tengan una idea, procesamos aproximadamente unos 110.000 millones de eventos mensuales y los cuales los convertimos y transformamos en audiencias y en insights digitales para todos nuestros clientes y sus negocios. ¿Cuáles son los 5 pilares, podríamos decir, de la compañía? Tenemos por un lado nuestro Data Management Platform, nuestro DMP, nuestra herramienta de planificación de audiencias, nuestros Smart Deals, que somos la primera compañía en Latinoamérica que combina inventario premium con data premium, y nuestro Audience Marketplace de datos, que es lo que vamos a estar tocando hoy, ¿no? Básicamente la planificación de audiencias y marketplace de datos es donde vamos a estar haciendo foco. Y por último, IDX, que es nuestro identificador digital, que como muchos saben y los que hayan participado en Data Tours previos, tuvimos una charla extensa respecto a el Cookieless World, nuestra postura, cómo lo estamos, cómo lo estamos llevando adelante, cómo funciona IDX, etcétera, lo cual es algo súper relevante y de seguro en Data Tours futuros se va a seguir tocando el tema. Hoy, un poco yendo a lo que es audiencias, acá me gustaría hacer un panorama general y dado el mercado o los mercados sobre los cuales vamos a estar tocando y sobre los cuales trabajamos hoy con Equifax, ¿no? Estamos hablando de Chile y de Perú, me parecía súper relevante darles un poco de contexto de respecto al ecosistema de data y cómo está configurado el ecosistema en Retargetly respecto a volumen de información, ¿no? Y acá dividí los dos mercados y los dividí por dispositivos digitales que tenemos identificados en base a comportamiento y al mismo tiempo un estimado de personas únicas por cada uno de los mercados, ¿no? Entonces, hoy en Chile, uno de nuestros mercados más fuertes en la región, estamos hablando de unos 42 millones de dispositivos digitales y desduplicado estamos llegando a 15 millones de personas estimadas aproximadamente únicas. Mientras que en Perú estamos hablando de unos 38.6 millones de dispositivos digitales y aproximadamente un estimado, estamos hablando de unos 13.500 millones de personas, perdón, 13.500.000 personas únicas. Ahora, teniendo en cuenta este ecosistema y el volumen de data, lo que hablábamos, el foco es la data. Entonces, ¿por qué el foco es la data? Acá les voy a hacer un breve resumen de cuál es nuestro approach o nuestro mix al momento de construir nuestro marketplace de audiencias, ¿no? Y cómo es que generamos esa construcción de ese mix de nuestro marketplace.
Y el primer approach viene desde el lado del probabilístico, ¿no? Es entender e identificar IDs digitales y poder entender en base a su navegación, en base a los sitios web que navega, en base a los contenidos y en base a la frecuencia de consumo de ese usuario, poder comenzar a asignarle un comportamiento, ¿correcto? Esto es algo que es clave, ¿no? Es súper importante tener en cuenta estas tres variables que hablábamos: sitio web, contenido, frecuencia. Y de esa manera poder armar segmentos en base a afinidades, intereses, intenciones de compra, etc. Pero eso no es todo. Algo que nos destaca desde Retargetly es ese foco que tenemos en salir a buscar la calidad, la perfección. Y ahí es donde sumamos nuestro approach determinístico, ¿no? ¿Cómo sumamos este approach determinístico? En base a datos declarados, en base a datos reales, datos que las personas efectivamente, o esos IDs digitales efectivamente tienen en su ecosistema. Y acá es donde entra Equifax, ¿correcto? Que nos ayuda a brindar datos súper relevantes referentes a lo que es todo lo referente a buró de crédito, nivel socioeconómico, rentas, etcétera, que de seguro lo vamos a estar viendo en la presentación con Carlos y con Javier. Y esto, al final de cuentas, lo que nos termina de ayudar a armar es nuestro marketplace de datos, ¿correcto? Ahora, para hacer un resumen general, ¿dónde está el foco de las audiencias de Retargetly y cómo construimos el marketplace? En Latinoamérica y en Chile y en Perú puntualmente, que son los mercados con los que estamos charlando ahora, tenemos distintos tipos de fuentes de datos. En este caso estamos hablando de datos demográficos, que son datos, como les decía, probabilísticos, en base a cómo un usuario se comporta en un sitio web, en base a cómo un usuario navega dentro de un sitio web. Hablamos de clases sociales, finanzas personales, rango de edad, género, signo de zodiaco, behavioral data. En este caso tenemos todo lo que hablamos de intereses, intenciones de compra, afinidad por ciertas marcas, visitó cierto tipo de tiendas físicas, ¿no? Trabajamos en base a una composición de distintas fuentes de información en base a lo que hablábamos previamente: qué sitio navega, con qué frecuencia, qué tipo de contenido, o cómo esa persona se mueve, por qué zonas se mueve y con qué frecuencia se mueve, o también qué aplicaciones utiliza esa persona, con qué frecuencia utiliza esas aplicaciones, y en base a ello también empezar a armar un comportamiento. Y nos permite definir lo que hablábamos recién: demográficos, behavioral, todo lo que es intereses, intenciones de compra, localizaciones, entender dónde vive, por qué zona se mueve, en dónde trabaja, y al mismo tiempo, por último, todo lo que es tecnología, que nos permite también identificar dispositivo móvil, qué red móvil utiliza, qué tipo de cobertura tiene, qué modelo tiene, cuál es el fabricante de su dispositivo móvil. Pero no alcanza solamente con esto, y ahí es donde nuestro foco fue al marketplace, donde salimos a buscar partners, tal como charlábamos, de Equifax, que nos pueda brindar este tipo de datos determinísticos, este tipo de datos declarados que al final de cuentas hacen la diferencia de cara a nuestros clientes. Así que, sin más sacarles tiempo a los chicos, los paso con Javier y con Carlos para que nos puedan empezar a presentar en mayor detalle cuál es su propuesta de valor y cómo hoy están trabajando la data en el ecosistema digital junto a nosotros. Buenísimo, muchas gracias, Pato. Hola a todos. Como les comentaba, yo soy Javier Gómez. Yo estoy a cargo de la innovación dentro de Equifax para Latinoamérica, y parte de la innovación que estamos llevando es todo el ecosistema digital, que con Carlos lo partimos acá en Chile, Perú y Ecuador hace ya aproximadamente 2 años y un poquito más. Así que gran parte de los asistentes probablemente ya saben un poco lo que hemos estado haciendo. Desde una perspectiva de innovación digital, Equifax ya hasta hace un tiempo ha estado que en día Equifax, o mucha gente conoce a Equifax hoy en día por el tipo de data que manejamos, ¿cierto? Porque son una empresa que apoya al rubro financiero, más por el lado buró. Y desde ese punto de vista, desde una empresa que apoya el servicio financiero, buró, más que todo, hemos querido estar innovando en muchos temas, entre ellos el mundo digital. ¿Cómo podemos llevar nuestra data al mundo digital?
para poder hacer el mejor uso que tenemos de nuestras tecnologías, que son básicamente el hardware que poseemos, que somos una empresa de tecnología, el Big Data, toda nuestra capacidad que tenemos, servicios de la nube, y obviamente el Analytics, que es como lo que nos diferencia. Y esto nos empezamos a cuestionar cómo podemos llevarlo al ecosistema digital. Bueno, ahí Retargetly ha sido un partner importante que nos ha permitido comenzar con este mundo, con este nuevo mercado que hemos estado explorando y metiéndonos bien fuerte ya hasta hace 2 años atrás, donde partimos con audiencias digitales. Que básicamente lo que hacemos con audiencias digitales es enfocarnos en la segmentación de las campañas de marketing digital, con un foco 100% en performance. ¿Ya? Nosotros, uno de los focos principales que tenemos con nuestra data, y sabemos básicamente que nosotros podemos ayudar mucho a nuestros clientes desde un punto de vista muy analítico, desde un punto de vista donde podemos enfocarnos 100% en el performance. ¿Ya? No solamente en temas mucho más transaccionales, como lo que explicaba Pato, sino que eso es un poco parte del inicio de cómo partimos esta historia, pero hoy en día estamos 100% también enfocados, sin dejar de lado el otro rubro, en la parte de conversión, donde sabemos que teniendo prospectos mucho más calificados, se transforman en leads mucho más calificados, y lo que nos implica finalmente es una mayor tasa de conversión. Primero que nada, buenos días a todos, ¿cómo están? Carlos Piñeiro es mi nombre. Como decía Javi, somos compañeros desde el principio desarrollando el área digital en Equifax. Yo veo la parte comercial. Y un poco tomando el punto que decía Javi, ¿no? Nos hemos enfocado en la performance porque hemos visto cuál es el impacto de nuestros datos, porque el aporte que nosotros hacemos en las audiencias digitales es básicamente con datos del mundo offline, ¿no es cierto? Y por eso es que cuando hablamos de cómo materializamos una audiencia digital con información offline, hablamos de esta unión de los dos mundos, ¿no es cierto? Por un lado, en el mundo real, Equifax tiene datos de todas las personas mayores de 18 años con las que podemos trabajar las audiencias. Tenemos las de los menores también, pero por supuesto no se puede utilizar. Esto tanto en Perú como en Chile, como en los diferentes mercados, pero en definitiva, a partir de un número de RUT, si estuviéramos en Chile, de un DNI en Perú, nosotros podemos identificar un montón de columnas de información para todas las personas, ¿sí? Y así podemos obtener datos como el nivel de renta o ingresos, de comportamiento crediticio, de nivel socioeconómico o poder adquisitivo. Y después de un montón de otros temas que nos ayudan a agregar una visión más 360 de las personas, ¿no? Como por ejemplo, cómo está conformado el hogar, ¿sí? Cuáles son las relaciones familiares, y esto nos permite no solo mirar al individuo a nivel de persona, ¿no es cierto?, a nivel de DNI, sino ver cómo es su entorno. Lo mismo respecto de algunos temas geo, en donde además nos apoyamos mucho con la información también de Retargetly. Pero en definitiva en este mundo real nosotros tenemos toda la identificación de que eres una persona. Y por otro lado tenemos el mundo digital, en donde cada uno de nosotros tiene creado su usuario en las diferentes plataformas, ¿no es cierto? Y bueno, como ustedes bien saben, tal vez mejor que nosotros, el mundo digital tiene un montón de información de nosotros. Como mencionaba Patricio hace un rato, me sale Pato, discúlpenme, pero se me sale. Como mencionábamos hace un rato, toda la información que Retargetly va obteniendo de los diferentes devices y de los diferentes datos PII, digamos, nos permite hacer match con el mundo programática en general. Pero además, para las plataformas de social, podemos hacer link de esta manera, también a través de la unión de estos dos mundos, por los datos básicamente de contactabilidad de las personas, ¿no es cierto? El mail y el celular en redes sociales son los datos con los que nosotros nos identificamos, y de esa manera nosotros armamos de nuestro lado una segmentación con todos aquellos datos offline que nos permiten apuntar para esa campaña específica cuáles son las características de la gente que puede adquirir este producto. El mundo digital nos va a decir quién quiere acceder a este producto, quién lo está buscando, ¿no es cierto?, a quién le interesa. Bueno, desde el lado de Equifax lo que podemos decir es quién califica para esto. Y una vez que tenemos
una vez que tenemos unido, digamos, todos los filtros con los que podemos identificar quién puede calificar para ese producto, desde un producto bancario, automóviles, etcétera. Ahora, en esta lámina que viene les cuento un poquito más de los datos. Podemos ver realmente quién está calificando para poder acceder al producto. Y lo que hacemos es armar una audiencia que básicamente es un listado de mails y de celulares, si estamos hablando del mundo social, que se encripta y que se disponibiliza de manera directa a través de Retargetly en el ID de la cuenta que ustedes nos informen, de la cuenta publicitaria que ustedes nos informen, ¿cierto? Básicamente lo que decía es que una vez que armamos la lista de, o mejor dicho, de los filtros con los que vamos a segmentar para esa campaña en particular, nosotros podemos tomar la contactabilidad de la gente que calificó y con eso vamos a armar las audiencias, que en definitiva son un listado de mails y de celulares que se encripta y que a través de Retargetly se coloca físicamente en la cuenta de Facebook, el ID o de Programmatic que ustedes nos informen, ¿no es cierto? Y de esa manera, cuando está en la plataforma va a reconocer de todos estos registros encriptados cuáles corresponden a algunos de sus usuarios, ¿sí? Y esto es lo que llamamos match, en definitiva, ¿no? Cuánto de esta base de datos que nosotros transformamos en una audiencia y colocamos en la plataforma reconoce como usuarios, ¿ya? Y eso es el match. Entonces, en definitiva, con qué información cuenta Equifax y cuál es el beneficio, ¿no es cierto? O sea, básicamente, lo más importante es que Equifax, como decía Javi, es una compañía de Big Data y que de alguna manera tenemos toda la información a través de entidades públicas, ¿sí? Como puede ser el registro civil, como puede ser el Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, el ente regulador de impuestos, en donde podemos acceder a toda la información pública de propiedades, ¿no?, de automóviles que tenemos para cada una de las personas, y tenemos la trazabilidad tanto por RUT o por DNI, ¿no es cierto?, como por la patente del auto, y lo mismo por el rol de la propiedad. Y por otro lado, un montón de otras informaciones específicas de algunas industrias, algunas que por supuesto podemos trabajar solo con esa industria, como la parte financiera o bancaria, y otras industrias que nos van aportando datos exclusivos en algún caso, y que podemos compartir de manera pública en otros. Tenemos mucha información, por supuesto, de todo el mundo financiero, porque como ustedes saben, Equifax de allí proviene, ¿no es cierto? Y no solo la tenemos información pública y declarada, sino que además está actualizada, si ese es el punto importante. Tenemos data de empresas, tenemos en algunos mercados data de consumo, del mundo telco y demás, y esta visión 360 se termina de completar con la del comportamiento online, que es un poco la que nos aporta el partnership con Retargetly, ¿no es cierto? El poder decir, bueno, además puedo agregar algunas variables comportamentales para todo este grupo de consumidores. Y después lo más importante en Equifax, ¿no es cierto? Nosotros construimos data a partir de la data con nuestros algoritmos propios y modelos analíticos que podemos desarrollar en particular, y que algunos los tenemos desarrollados en algunos de los países para poderlos tener de manera libre. Y ahora, cuando repasemos el resumen de los datos con Javi, van a poder entrar un poquito más en detalle. Dale, Javi. Vale, Carlitos, muchas gracias. Bueno, ¿y cómo generamos la audiencia? O sea, desde un punto de vista producto, nosotros nos dimos cuenta de varias cosas. Uno, que tenemos, que es lo más importante, que es donde nosotros podemos llegar de una manera transaccional con nuestra data, ¿ya? Nosotros definimos nuestro negocio de esa manera, nuestros productos de esa manera. Uno, de la parte transaccional, con lo cual podemos llegar directamente a plataformas como del mundo programático, y Facebook e Instagram a través de Retargetly, que es básicamente nuestra audiencia premium, que le llamamos nosotros, ¿no? Las audiencias premium básicamente lo que hacen es poder disponibilizar rápidamente ciertos filtros, ciertos parámetros que en conjunto con Retargetly nosotros definimos como parámetros importantes para poder complementar el comportamiento digital de las personas, o el comportamiento online, con data offline, que es la que tenemos nosotros. Y por otro lado, tenemos el mundo de consultoría digital, que es donde nosotros más hemos explorado desde un punto de vista del performance marketing, donde nos enfocamos 100% en ir a mejorar las tasas de conversión de nuestros clientes, sabiendo y entendiendo
que generando una mejor segmentación, generamos prospectos más calificados para ese producto o servicio, lo que finalmente se transforma en mejores leads y mejores ventas posteriormente. Como les comentaba, la audiencia premium, uno de los focos es que sea algo muy, muy transaccional, que se pueden encontrar directamente desde la plataforma, desde el DMP Retargeting. Se pueden disponibilizar directamente desde ahí. O sea, ustedes van al DMP Retargeting, seleccionan en el planner todo lo de Equifax y pueden ver toda la amplitud de filtros que tenemos disponibilizados ahí. De la misma manera se pueden compartir para Facebook e Instagram, por lo tanto se pueden hacer campañas que sean cross-plataformas, de esa manera. Y como les comentaba, esto tiene un pricing muy determinado, que es un pricing que lo pueden conversar directamente después con Carlos o con Pato, para cada una de las plataformas, pero es, como les comentaba, algo muy transaccional que está enfocado para, con un par de filtros del mundo offline, del mundo de Equifax, mejorar la segmentación y hacer un poco más precisas las campañas del mundo con los datos que se tienen en el mundo digital. Un poco de los filtros que tenemos tanto para Chile como para Perú están muy relacionados al tipo de data que manejamos y al tipo de data que nosotros hemos definido junto con Retargeting y con ciertos clientes nuestros que son importantes para este tipo de servicio mucho más transaccional. La data que ustedes van a encontrar en el DMP para Programmatic en Chile específicamente es la que ven acá, donde podemos tener amplitud por nivel socioeconómico, el tipo de estudio que tiene la persona, si es que es universitario o no universitario, la cantidad de hijos que tiene, y ahí tenemos una amplitud importante, por ejemplo, en la edad que tienen esos hijos, en la renta estimada que tiene esa persona con modelos analíticos nuestros, si la persona posee deudas y qué tipo de deudas posee, qué tan son deudas un poco más de largo plazo, de mediano plazo, etc. El nivel crediticio al cual puede optar esa persona, si la persona está bancarizada o no está bancarizada, ¿ya? También con modelos analíticos nuestros, la cantidad de vehículos que posee la persona, con qué antigüedad, o qué, como decía Carlos también, podemos llegar, por ejemplo, si seleccionamos no solo los hijos, podemos ver también como las personas que tienen más de un vehículo y vamos a encontrar toda esa amplitud de personas que tienen más de un vehículo, ¿ok? Y qué tipo de vehículo es, si es que es liviano, si es pesado, cuál es el valor comercial del vehículo. Lo mismo con los bienes raíces, cuántas propiedades puede tener esa persona, cuánto es el monto aproximado de esas propiedades, qué tipo de rol o tiene esa propiedad, si es que es un predio agrícola, una propiedad comercial, etc. La data de empresas, que es una data súper rica y que nos ha ayudado mucho también a entrar a otro tipo de segmentos, como por ejemplo el segmento B2B. ¿Cómo llegamos con productos y servicios a ese segmento B2B? Nosotros podemos llegar a encontrar a todas esas personas que son decisores de empresas o que son socios de una empresa y que esa empresa además esté activa. El tipo de empleo que tiene la persona, si es extranjero o no es extranjero, algo súper relevante, sobre todo con la inmigración que hemos tenido este último tiempo en Latinoamérica, si pertenece al servicio de salud público o no, que eso obviamente puede deducir si es que pertenece al servicio de salud privado, y ciertos atributos geo que nos permiten también como complementar un poco con data desde el mundo geo. La data de Chile está disponible tanto para Programmatic como para Facebook. No así la data de Perú, que hoy en día estamos en un trabajo exhaustivo conjunto con Retargeting, de poder tener una masa crítica de datos importante para poder llegar al mundo programático en Perú. Hoy en día en Perú no tenemos data disponible en el mundo programático, pero sí en Facebook. Y ahí es donde hemos tenido un importante crecimiento en el mercado peruano, con data también muy, muy importante desde el punto de vista crediticio. O sea, si lo pueden ver, obviamente acá nosotros tenemos ciertas regulaciones con compartir data, y obviamente eso va a depender de cada uno de los mercados. Por lo tanto, obviamente la data nunca va a ser igual en cada uno de esos mercados, ¿ya? Como pueden ver acá en Perú tenemos un conjunto de datos mucho más desde el mundo crediticio, donde podemos compartir otro tipo de data, como por ejemplo el score de riesgo, ya como predictor de persona, si la persona es bancarizada y qué tipo de bancarización también tiene. El poder adquisitivo que tiene esa persona, como muy parecido a la estimación de renta, que trabajamos nosotros en Chile también. Si es que tiene tarjeta de crédito, si es que tiene crédito vehicular, hipotecario, de microfinanza o de distintas entidades financieras que no están reguladas, y que obviamente toda esa data permite también el poder segmentar desde un punto de vista mucho más crediticio.
Y bueno, como les comentaba, desde la consultoría digital, nosotros generamos este proceso que desde la consultoría digital crecen y nacen nuevos modelos de producto que nosotros hemos ido trabajando con Carlos en este último tiempo, ya que están mucho más enfocados en el performance del canal digital. Para esto, nosotros creamos una estrategia digital en base a segmentación, que es un proceso interno de Equifax muy definido, que utiliza tanto datos de Equifax, procesos analíticos complejos, que van desde un proceso de consultoría digital, que ahí les voy a comentar cómo es, y luego también data del cliente. Podemos utilizar todo ese tipo de cosas, ¿ya? Esto obviamente tiene el proceso de consultoría digital donde se basan el resto de los modelos analíticos, que ahí van a poder ver ustedes los productos que colgamos frente a este proceso. Primero nosotros vamos y entendemos muy bien con nuestros designers, que son como los data science, con una perspectiva súper comercial, levantamos la problemática del cliente. Para que con esta problemática del cliente, analizando a qué tipo de clientes va, cuál es el producto y servicio, cuáles son los clientes actuales a los que va a buscar, proponemos una propuesta de segmentación, la cual va a ir la cual nosotros disponibilizamos en distintas audiencias, que puede ser tanto para Facebook, Instagram, también la podemos disponibilizar para el mundo programático, y también hemos trabajado en Google, ¿ya? Para posteriormente hacer activaciones de estas campañas en los distintos medios. ¿Qué hacemos posteriormente? Que yo creo que es el punto principal. Nosotros analizamos los resultados de estas segmentaciones realizadas para proponer nuevamente distintas segmentaciones, analizando cuáles son los perfiles de los clientes que convirtieron o los leads que generamos, cuáles son los perfiles que más se repiten, y así podemos nuevamente mejorar esta segmentación. Como les comentaba, 100% en un foco performance. Ya. Esto obviamente tiene un pricing completamente distinto al pricing transaccional. Obviamente el pricing transaccional, el mundo de agencias es algo que está muy normado, que básicamente ya conocen más o menos cuál es el pricing por CPM, ¿ya? Acá va un proceso totalmente distinto donde también cobramos las AHH del proceso analítico en sí. Y estos procesos analíticos, como les decía, pueden ser desde el proceso de segmentación con variables offline, ¿ya?, hasta un perfilado de clientes, como puede ser, que se lo voy a explicar un poquito más adelante, que es como entender cuál es el tipo de cliente que tiene, y nosotros con nuestras variables poder caracterizarlo. Y esa caracterización podemos también generar lookalikes sobre esa caracterización hecha por nosotros, donde encontramos las variables que más pueden ayudar a que el modelo se comporte de la misma manera, pero con un espectro mucho más amplio. Todos estos procesos analíticos, como les comentaba, se cotizan de manera separada, y la consultoría digital tiene un pricing base por mes, ¿ya? Además de un porcentaje sobre el MiSpend, que eso lo pueden conversar directamente con Carlos si es que están interesados. ¿Ya? Dale, Carlos. Buenísimo, gracias, Javi. Bueno, vamos a aprovechar el cambio de speaker para hacer una pausita. Quiero ver si estamos todos bien, cómo venimos hasta el momento, y recordarles, por favor, que compartan las dudas o consultas que tengan a través de la pestaña de Q&A, de manera que cuando terminemos la presentación podamos retomar y abordar cada una de las dudas o consultas que puedan surgir. Antes de meterme particularmente en lo que dice la lámina, quiero tomar 2 puntos de lo que decía Javi, ¿no es cierto? 2 productos. Un producto bien transaccional, que es el que habitualmente las agencias están acostumbradas a trabajar con nuestros datos a partir del planner de retargeting o a través de la relación con retargeting. Y por otro lado, un producto mucho más consultoril, a la medida, en donde nosotros Equifax no solo tiene estos filtros transaccionales que están disponibles, sino que de cada una de las variables tenemos una profundidad mayor de datos, ¿sí? Y por lo mismo es que podemos, cuando estos filtros no son suficientes para lograr buscar la segmentación idónea para esa campaña, podemos trabajar la consultoría digital. Y aquí el proceso, ya sea a través de Retargetly o a través de directo con nosotros, la agencia o el cliente, la verdad que da lo mismo, todos los caminos conducen a Roma. Si lo importante es que sepamos que la consultoría digital puede buscar una profundidad de información mayor que la de los filtros disponibles, ¿sí?, en el DMP o en las audiencias premium, que son lo transaccional. Y lo segundo es que eso se tiene que solicitar
específicamente, ya sea a Patricio o ya sea a nosotros directamente cuando es por el lado del cliente. Y nosotros vamos a armar una segmentación, se la vamos a proponer, vamos a ver el N, vamos a dimensionarla y le vamos a poner un pricing, como decía Javi, ¿sí? Adicional a lo que se cobra por el uso de la audiencia, ¿sí? Que normalmente es un porcentaje de mi spend. Entonces, bueno, queremos hablarle puntualmente de este caso, porque como decía Javi, ha sido una de las audiencias más demandadas por el mercado. Toda la información que nosotros podemos trabajar de empresas para productos B2B, ¿sí? Y esto es 100% una consultoría digital. Si bien en los filtros premium tenemos un pequeño detalle, digamos, de filtro, digamos, de empresas activas, aquí podemos ir bastante más allá y llegar a un nivel de detalle súper grande. ¿Y cómo se trabaja básicamente una segmentación para productos B2B? Bueno, lo primero que hacemos es segmentar el tipo de empresa. O sea, nosotros tenemos que entender por parte del cliente o por parte de la agencia, tenemos que entender a qué tipo de empresa están apuntando, ¿sí? Y aquí podemos decir, lo primero y principal, por eso es que en el segundo punto aplicamos el filtro de empresas activas, que decimos, no queremos todas las empresas, hay 2.000 empresas, perdón, 2 millones de empresas en Chile. Queremos agarrar a las 450 o 60.000 que están activas, ¿sí? Producto de la pandemia y producto también de la evolución. Todos los días se crean empresas nuevas y todos los días algunas dejan de operar, ¿sí? Aunque no dejen de existir, no dejan de operar. Por ende, el filtro de empresas activas es súper importante. Y una vez que, y después podemos aplicar otros filtros, podemos aplicar el filtro de tamaño, de cantidad de empleados, ¿no es cierto? Eso depende de cada país, pero en Chile tenemos información bastante más profunda de las empresas, un poco más incluso que en Perú. Y hasta allí llegamos. Cuando nos quedamos con el conjunto de empresas ya identificado, target identificado, lo que vamos a salir a buscar es quiénes son las personas que están detrás de las empresas, ¿no? No tiene ningún sentido armar una campaña en el mundo digital con ruta empresas, ¿no? No le vamos a hablar al, no sé, fanpage de una empresa. Lo que le vamos a hablar es a los decisores de la empresa, gente como nosotros que trabaja para la empresa, que decide por la empresa. Y si son empresas más pequeñas, ¿sí? Vamos a hablarle a los socios, vamos a hablar a los representantes legales. Entonces lo que nosotros hacemos, en definitiva, es transformar un conjunto de empresas a través de la malla societaria, ¿no? Y de diferentes informaciones que nosotros tenemos, como les decía, que levantamos del mercado público. Podemos ver quiénes son los socios, quiénes son los representantes legales, y también tenemos base de cargos directivos, ¿sí? Con todo eso, armamos una audiencia para todas las personas que deciden por este grupo de empresas que preseleccionamos, ¿cierto? Le vamos a aplicar sus datos de contactabilidad a estas personas personales, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, vamos a hablarle a sus datos de contactabilidad personales, y con esto armamos la audiencia para activar la campaña. Y piensen que esto es aplicable tanto para redes sociales, como para programmatic, como en algunos casos también para Google Ads. Por lo menos en Chile estamos ya con varios proyectos en esta plataforma. Y por otro lado, un mercado súper importante hoy en día son las personas naturales con giro, que en definitiva son empresas que tienen un giro, una actividad económica a su nombre, ¿sí? En Perú se conoce como RUC 10, ¿cierto? Y en definitiva lo que salimos a buscar aquí son las personas que están, y en muchos casos trabajamos también con la malla familiar, porque bueno, las empresas familiares muchas veces, por más que hay una persona que es el titular, trabaja con la familia, entonces podemos acceder a esto también. Avancemos, Javi. Ahora les voy a contar, para mí lo más interesante, les voy a contar algunos datos, y aquí quiero aclarar que ninguno de estos datos nosotros podríamos tenerlos si es que la agencia y el cliente no los hubieran compartido con nosotros. Nosotros desde el momento en que compartimos la audiencia, tanto nosotros como retargeting, perdemos absoluta visibilidad de la campaña. Quien puede ver esto, y especialmente del mundo, los que estén presentes del mundo de agencia lo saben perfectamente, son los administradores de las cuentas, ¿no es cierto? Nosotros no podemos saber si está yendo bien, si está yendo mal, cuántas impresiones tiene, no podemos saber tampoco cuál es el costo, mucho menos, ¿no? El costo, el CPA o el CPL, ni podemos saber tampoco, ni siquiera qué tamaño tiene la audiencia. Es información que ustedes no tienen que compartir. Por ende, lo que les voy a contar es información que nos ha compartido el cliente y la agencia. Son 3 casos distintos de consultoría,
¿sí? Que como les decía Javier, en el proceso de consultoría, nosotros pedimos a la agencia del cliente que nos compartan los datos para que con esos datos, resultados, podamos retroalimentar el proceso desde nuestro lado, que es la segmentación. En este caso del retail financiero de Chile, teníamos un cliente que tiene una base enorme, una campaña de colocación de tarjetas, ¿sí? Y que tenía una base enorme de preaprobados, pero también una parte enorme de esa base la tenía sin datos de contactabilidad. Por ende no la podían campañar, por ende tenían un mercado potencial para vender que estaba absolutamente congelado. Entonces el requerimiento fue, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Ustedes nos pueden ayudar? Bueno, por supuesto. Hicimos en este caso, nos pasaron un listado de RUTs, un listado de DNIs, de todos estos clientes que estaban preaprobados pero que no tienen forma de ubicar, y nosotros aplicamos contactabilidad, además de algunos filtros para corroborar, digamos, si estaban bien aplicados los filtros de preevaluación. Y lo que dijimos con la agencia es, marquémonos cuáles son los KPIs con los que vamos a medir esto, ¿sí? ¿Para qué? Para ver realmente cómo está funcionando esta campaña respecto de las otras. Avancemos, Javi. Bueno, los resultados fueron los siguientes. Dale. En el mes 1, del total de la audiencia, se logró un alcance de 326.000. De esos 326.000 tuvimos 19.000, casi 20.000 clics, ¿sí? Pero de aquí salieron 2.564 activaciones, vale decir, 2.564 tarjetas activadas. Cuando medimos la efectividad de la campaña en este caso fue el 0,8, pero lo más importante fue cuando comparamos con las otras campañas sin nuestras audiencias, cuál fue la efectividad. La campaña que corrió con nuestra audiencia fue casi 5 veces más efectiva que el resto de las campañas. Desde ya que esto suscitó a que siguiéramos adelante con la campaña, ¿cierto? Y el cliente nos pidió un segundo mes. Aquí tenemos los resultados. Si se fijan, son bastante parecidos hasta el volumen de clics, pero cuando hablamos de las activaciones, fíjense cómo se disparó. Ya tuvimos prácticamente 3.300. Bueno, la efectividad en este caso llegó a ser más de 5 veces de las otras campañas. Por lo mismo, con este cliente llevamos operando ya prácticamente un año. ¿Ah? Avancemos, Javi. El segundo caso es un caso de Perú, del mercado, básicamente de una marca de autos, ¿sí? Una campaña de venta de vehículos. Y básicamente aquí ellos tenían una súper baja conversión de leads a venta, ¿sí? No importa en qué plataforma trabajaran, tenían una baja conversión. Por ende, les propusimos hacer una consultoría digital para las campañas que tenían en Facebook e Instagram. Avancemos, Javi. Vamos a ver los resultados. Aquí se los voy a contar sin datos concretos, sino en términos de porcentuales. Pero las audiencias, fue un A/B testing en donde partimos con nuestra consultoría por un lado y las audiencias que la agencia manejaba habitualmente por el otro. Las audiencias normales lograron generar una cantidad, prácticamente el 92% de los leads los generó la campaña de ellos. El nuestro generó solamente un 7%. Y uno dice, pucha, qué bajito, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero veamos un poco lo que les decíamos, y aquí les voy a recordar lo que decía Javier en la primera lámina, ¿no es cierto? Fijémonos cuántos de estos leads se transformaron en ventas, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver es un concepto que nosotros repetimos bastante, cómo con nuestras audiencias, con menos logramos más, ¿no es cierto? Fíjense que solamente con el 7% de los leads llegamos a tener un 20% del total de las ventas generadas en ese periodo, ¿sí? Y cuando revisamos entonces cuál fue la eficiencia de la campaña, ¿no? Cuál fue la tasa de conversión, nos damos cuenta que si la tasa de conversión de las campañas sin nuestras audiencias fue de 1x, en nuestro caso fue de 3 veces esa tasa, ¿sí? Solo con el 7% de los leads logramos hacer el 20% de las ventas. Piensen que nosotros no impactamos, nosotros no tenemos contacto, los que venden son los mismos agentes de venta del cliente. Sin embargo, aquí vemos muy claramente el efecto de nuestras audiencias digitales, ¿no es cierto? Cómo impactan en la tasa de conversión. Adelante, Javi. Bueno, y por último, lo voy a avanzar rapidito en honor al tiempo, pero para que tengan algún caso de audiencias B2B, esta es una telco en Chile, con la que básicamente tenían el dolor de que, bueno, no podían generar leads por redes sociales, básicamente por Facebook e Instagram.
porque no tenían forma de segmentar para decisores de empresas. Entonces hicimos, bueno, el proceso que les conté hace un ratito, ¿no es cierto? Armamos una audiencia de empresas y partimos con la campaña. Fíjense que ya a los 15 días ellos habían logrado, como incorporaron un canal que antes no tenían, incorporaron Facebook e Instagram que antes no lo podían trabajar de manera sólida, incorporaron esto, por ende aquí se dio un efecto raro, aumentaron mucho la cantidad de leads. Digo raro porque, como ustedes vieron en el ejemplo anterior, nuestras audiencias suelen generar menor cantidad de leads que el resto de las campañas, porque eso estamos haciendo. Lo que estamos haciendo aquí es reducir la audiencia para ir a quedarnos solamente con el filete, con aquellas personas que, además de estar buscando el producto, que califican, están precalificadas para usar el producto, ¿sí? Entonces, en este caso, logramos subir récord histórico, nunca en la compañía lo habían logrado, a un 60% de los leads calificados a partir de las audiencias en redes sociales, ¿sí? Avancemos, Javi. Al mes, de ese 60% de leads calificados que provenían de nuestras audiencias, la tasa de cierre subió de un 3, que era el promedio histórico, ¿sí?, a un 8%. Pero al segundo mes, fíjense que se mantuvo el mismo 60%, vale decir, creció la base de leads, ¿sí? Pero además de esa base ampliada de leads, la tasa de cierre se disparó al 16%. Ese 16% se mantuvo prácticamente hasta octubre del año pasado. Después ha ido fluctuando entre 10 y 15% dependiendo del mes. Pero fíjense que de todas maneras estamos hablando de más de 3 veces la tasa de cierre. En una industria tan competitiva y masiva como la telco, el impacto en la tasa de cierre fue altísimo, ¿sí? Así que bueno, ahora los dejo con el último caso con Javier. Sí, bueno chicos, les voy a comentar en el poquito rato que nos queda, y por favor, reitero, por cualquier duda, consulta, déjenla en el chat, vamos a tener una sección de 10 minutos donde podamos responder todas las preguntas que tengan, y obviamente después pueden contactar directamente a Carlos o a Pato para preguntas un poco más específicas. Y bueno, les voy a comentar un poco un caso analítico complejo, que esto lo hicimos directamente con la Factory Nuestra Analytics, donde generamos perfiles y posteriormente lookalikes desde el punto de vista con data Equifax, lookalikes offline, como le llamamos. Bueno, lo primero que hicimos fue perfilar a estos clientes, ¿ya? Dado una semilla, que le llamamos nosotros, que es una porción pequeña de clientes, de individuos que son individualizados con un RUT, con un DNI, con una cédula, de parte de los clientes, y nosotros analizamos esa semilla y vemos cuáles son las variables que, desde el mundo de Equifax, que más caracterizan a estos clientes. Y para luego desarrollar un modelo de lookalikes, que como les comentaba, es como cuáles son las variables que pueden mejorar o ampliar ese número, ese tamaño de segmentación según la semilla entregada. Y luego viene todo el proceso de estrategia digital, donde podemos empezar a generar esta audiencia a partir del modelo de lookalikes y considerando también el perfil de clientes que ya se generó. Comentarle un poquito y rápido sobre lo que hicimos en este proceso fue: primero perfilamos a los clientes, encontramos cuáles son los rangos de los clientes, para luego después entregar como variables típicas de cuáles son como el perfilado. Por ejemplo, en este caso era un 99% bancarizado, un 55% se encontraba entre cierta edad, o un score determinado, y por último con un índice socioeconómico también determinado. Por lo tanto, ya teníamos como las variables necesarias para poder perfilar al cliente. Luego, y buscamos clones, que son básicamente cuáles son los distintos tipos como de segmentos que se parecen mucho y con qué tipo de variables son las que son más propensas a que ese modelo funcione mejor, ¿ya? Esto es un proceso 100% analítico, donde mezclamos todo el potencial de la data que tenemos nosotros, la data del cliente, como les comentaba, y la data de Equifax. Este modelo finalmente lo que entrega son cuáles son las variables que mejor representan o que tienen más importancia en ese modelo, ¿ya? Finalmente podemos determinar que, por ejemplo, las variables, la cantidad de consultas financieras realizadas en los últimos 6 meses son una variable muy importante. Para esto seleccionamos cierto tipo de variables para poder quedarnos con una amplitud importante de base de una data de lookalikes, para luego diseñar cuáles van a ser estas estrategias que vamos a generar para poder mejorar y poder disponibilizar esta audiencia en las distintas plataformas, ¿ya? Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado esta sección también. Ahora
Pato, te paso la posta para que vayamos directamente a la sección de Q&A. Dale, gracias Javi. Bueno, gracias a todos. A ver ahí, Javi, si dejas de compartir y ya paso para la parte de Q&A. Pero bueno, un poco estuvimos ahí recibiendo las preguntas, así que si les parece pasamos a ver las mismas. Denme un minuto que las estoy abriendo. Entonces, si quieren, para comenzar, tenemos una primera consulta enfocada a lo que es la data. Ahí se los paso tanto a vos, Carlos, como a Javi. Hoy Equifax tiene data en Honduras. Dale vos, Javi. No, por ahora no tenemos el servicio de audiencias disponible en Honduras, ¿no es cierto, Javi? Hoy en día no, de hecho, bueno, como ustedes saben, Equifax tiene presencia en varios países y dentro de mi rol como de innovación para Latinoamérica, Honduras es de esos países, por lo tanto, tenemos dentro del roadmap poder llegar con los servicios más analíticos, no así en conjunto con Retargeting, a Honduras hoy en día. Obviamente todo eso depende de cómo se va dando la situación y todo, pero dentro del roadmap al menos del lanzamiento de producto está planificado para este año. Perfecto, gracias. Y ahí otro punto puntual, ¿no? Respecto a una de las charlas que tuvimos cuando hablaban del tipo de datos que se utilizaban para procesar la información, etcétera, se nombraron atributos geos en Chile. Capaz que estaría bueno, uno de los participantes lo que preguntó es si podíamos ser un poquitito más específicos respecto a qué atributos geo utiliza Equifax para hacer ese tipo de variables. Sí, oye, estoy buscando, pero mira, de todas maneras, directamente, por si quieren, si conocen el DMP de Retargetly, pueden ir directamente a buscar las variables geo que podemos tener en el DMP de Retargetly como variables premium ya definidas. Ya, pero les explico un poquito las variables que tenemos definidas para los filtros premium, que son el mundo transaccional que comentaba. Uno son las zonas, podemos obviamente como marcar cuáles son las zonas sin deudas, ¿ya? Y ir a targetear directamente a esa zona, o a las zonas que tienen que son propietarios de vehículos y propietarios de bienes raíces. También podemos ir a las zonas donde tienen un índice socioeconómico determinado, desde el ABC1, C2, C3, E y D, cuáles son las zonas que tienen renta, como una renta alta, media, baja o superior, zonas donde tengamos un avalúo de vehículos alta, media y baja, y también donde tengamos un avalúo de bienes raíces alto, medio y bajo. Esas son como las variables geo que disponemos desde el mundo transaccional. Obviamente, desde el mundo consultoril tenemos variables geo muchísimo, con data geo muchísimo más importante. Por lo tanto, no duden en consultarlo si es que tienen alguna duda específica sobre eso. Javi, ahí si querés hago un doble clic. Yo creo que la pregunta iba más a cómo se construyen esas variables geos y por lo que entiendo sería porque ustedes al tener, digamos, al tener ese usuario dentro de su ecosistema, ustedes saben cuál es la dirección o por lo menos la vivienda de esa persona. Entonces, en base a ello, es como definen, digamos, este tipo de atributos, ¿correcto? Así es. O sea, dentro de la data que tenemos nosotros, como decía Pato, además de data digital, que también es importante, nosotros tomamos modelos donde podemos utilizar la data real del mundo offline, como dónde está ubicada esa persona, cuál es su dirección, etcétera, con la data que también podemos tener de devices desde Retargeting, que ahí podemos empezar a caracterizar muy bien al usuario también con otro tipo de data que ahí la entrega al mundo digital, que es donde pernocta esa persona, cuál es su domicilio habitual, que puede ser distinto al domicilio que esté declarado y así. Acá llegó otra pregunta y si quieren ahí la respondo yo, ¿no? Más que nada está enfocada a la protección de datos, ¿no? Básicamente es cómo se maneja el tema de protección de datos personales en las audiencias digitales. Y a ver, un poco ahí hablando y puntualmente como bien charlábamos, estamos hablando de datos determinísticos, ¿no? Pero ¿cómo es que mantenemos la anonimidad y la privacidad de ese usuario? Básicamente el cruce se hace a un ID digital, ¿no? Dentro de Retargeting nosotros tenemos un ID único digitalizado de ese usuario,
sobre el cual tenemos distintos atributos conectados, ¿no? Esto puede ser, digamos, lo que nosotros le llamamos dispositivos, que era lo que veíamos en la presentación al inicio, cuando les hablaba de que tenemos 53 millones de dispositivos en Chile, etc. Entonces, básicamente ese dispositivo puede ser desde un device ID a un dato identificable, un root, DNI o mail, ¿correcto? Entonces ese dato nosotros lo tenemos anonimizado y asociado a ese ID digital. Entonces cuando se realiza el cruce con Equifax, básicamente se está haciendo el cruce con un dato identificable de la persona, pero luego pasa a ser un conjunto de IDs que comparten un comportamiento específico que Equifax nos devuelve, ¿correcto? Entonces, básicamente, de esa manera mantenemos la anonimidad del usuario y al mismo tiempo lo convertimos en una audiencia para poder, para que ustedes puedan activar e impactar en una estrategia digital. Y después, si quieren, vamos con otras preguntas. Otro de los puntos acá relevantes era, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja y las diferencias entre utilizar audiencias digitales de Equifax versus las que están disponibles hoy en Facebook? Si quieren, chicos, ahí yo también hago como una breve respuesta de esta. Básicamente es la calidad del dato, ¿no? Estamos hablando de datos determinísticos y estamos hablando de datos de buró de crédito. Básicamente, Facebook hoy no ofrece datos de nivel socioeconómico, no ofrece datos de composición familiar o no ofrece datos de si posee o no vivienda o posee o no vehículo, sino que Facebook se enfoca más en lo que nosotros le decimos intereses, ¿no? O afinidades. Básicamente es lo que un usuario hace dentro del ecosistema de Facebook y en base a ello, en base a la fanpage que sigue o en base a los contenidos que consume, definimos un comportamiento o un interés, pero no podemos definir no define un nivel socioeconómico o un nivel de ingreso de renta, etc. Entonces, digamos, el gran diferencial que tiene Equifax en lo que es data en Facebook es exactamente eso, ¿no? Es la calidad del dato y el tipo de dato. Llegó otra pregunta ahí, y si quieren se las paso a ustedes, Javi y Charlie. Necesitamos promocionar un producto de alto valor económico. ¿Puedo segmentar por capacidad de pago con Equifax? Dale, yo la tomo, Pato, y después vi que apareció otra pregunta más y yo creo que con esa ya cerramos. Sí, efectivamente se puede. Básicamente, como les contábamos, nosotros podemos aquí utilizar diferentes indicadores, o sea, de partida, partir viendo nivel socioeconómico, ¿no es cierto? O ¿cómo se llama? Y por otro lado, podemos tomar ya directamente el nivel de ingresos, de renta. En ambos países tenemos estimadores de renta. Podemos complementar esto con bienes, ¿no es cierto? Podemos complementar con bienes tanto raíces como automóviles, por ejemplo, y podemos hacer un análisis no solo de la persona, sino además de su entorno familiar. Muchas veces, ¿no? En un matrimonio uno trabaja, pero otro tiene los bienes a su nombre, y esto nos permite, para algunos productos, poder decir, ¿sabes qué? Me interesa no solo saber lo que la persona es capaz de calificar por sí sola, sino lo que podría calificar a nivel familiar, por ejemplo, complementando renta, ¿no es cierto? Si hablamos de, si fuera, por ejemplo, para un crédito hipotecario o similar. Así que por ese lado, por supuesto, tenemos muchas medidas y ahí les tiré un par de alternativas de cómo lo construimos. Y vi otra pregunta en el Q&A. Si ahí te la leo. Dice, buenísimo, vale. respecto a lo que es los casos, ¿no? Entonces, una de las preguntas, y digamos, esta vamos rápido, ¿no? En los casos que se mostraron de Perú y de Chile, si se utilizó la misma creatividad o hubo algún tipo de recomendación de cara por parte de Equifax a lo que es el formato o al proceso de armado de audiencia. Bueno, justamente un poco lo que les decía en mi exposición, ¿no es cierto? Cuando nosotros compartimos la audiencia, nos enfocamos en la segmentación en función de lo que hablemos con el cliente y después perdemos visibilidad. Por ende, la creatividad que se utilizó fue decisión de la agencia, pero efectivamente lo que se hizo, como habitualmente se hacen los A/B testings, es partir en un principio con la misma creatividad. Y después, si es que hubiera alguna oportunidad, por ejemplo, de cambiar la segmentación o de subsegmentar o algo por el estilo, que puede ser parte de los resultados, digamos, que se analicen, ¿no? Viendo los KPIs, podría ser que surgiera la posibilidad de armar
audiencia específica para comunicarle una pieza específica, pero los resultados que nosotros les mostramos a ustedes fueron a priori con la misma creatividad, con la misma oferta, con las mismas piezas, en el periodo que estuvieron conviviendo. Y si quieren, hacemos la última y ya vamos cerrando porque estamos sobre la hora, pero me parece interesante y capaz que esto, ahí Carlos y Javi, es una consulta más de consultoría y no tanto de audiencias, ¿no? Pero está enfocada también en el tema de los casos de telefonía que presentaste de Chile. Y básicamente lo que dice es si existe alguna manera de identificar a los propietarios de los dispositivos móviles para evitar, digamos, el caso de las reiteradas llamadas spams con las telco y poder marcar a esos usuarios para ayudar a los clientes a evitar contactarlos con tanta frecuencia. Bueno, mira, de todas maneras nosotros podemos trabajar todo este tipo de información y aquí voy un poco a lo que decía Javi, ¿no? A veces algunos de estos procesos que estamos mencionando son anteriores o son en paralelo a la audiencia en sí, ¿no es cierto? Pero efectivamente nosotros podemos, dentro de cualquier consultoría que armemos en donde nosotros controlamos la base que subimos, podemos hacer negativización de clientes no deseados, podemos hacer negativización de clientes actuales, ¿no es cierto? Poder decir, oye, este grupo de clientes convirtieron el mes pasado, no quiero volverles a mandar la comunicación, que me imagino que para ese lado iba la pregunta, ¿no es cierto? Así que lo podemos controlar. De la misma manera, por supuesto, que lo pueden hacer de manera directa las agencias, ¿no es cierto?, negativizando las bases de conversiones directo en Facebook. Nosotros podemos hacerlo de antemano en la actualización que se hace. No lo mencionamos, pero nuestras audiencias se pueden actualizar mensualmente o con la regularidad que definamos con el cliente. Bueno, creo que ya estamos ahí para hacerle honor al tiempo. Estamos 2 minutos pasados. Las preguntas que hayan quedado, después vamos a estar respondiéndolas. Pero bueno, más que nada les quería dar las gracias a los participantes, a las personas que se pudieron sumar al Data Tour número 3 con Equifax. Muchísimas gracias. Imagino que tanto Javi como Carlos están también agradecidos por esto. Y bueno, también gracias tanto a Javi como a Charlie por el espacio y por poder sumarse y presentarnos, digamos, su propuesta de valor. Sí, gracias a todos también por la participación y gracias a Retargeting también con este partnership que ya llevamos hace un tiempo y haciendo este tipo de eventos, obviamente, ayudamos también a nuestros clientes que conozcan todo lo que estamos haciendo y todo el potencial que podemos hacer en conjunto. Bueno, de todas maneras, sin mucho más que agregar, simplemente decirles gracias por la participación y bueno, disponibles para lo que se necesite. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buen día. Saludos. Chao, muchas gracias. Chao.